Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en esta ocasión, en este vídeo, sobre el trabajo realizado por una fuerza constante. En el vídeo anterior les explicaba el concepto de cómo darnos cuenta cuando una fuerza realiza trabajo y cuando no. Bueno, en esta ocasión se trata de un objeto de masa M, 35 kilogramos, por acá están los datos, que es desplazado por la superficie de esta pendiente que forma 15 grados con la horizontal. ¿Cómo es desplazado? A través o con ayuda de una fuerza de empuje, que es la que estoy señalando acá en el diagrama, y noten que esta fuerza es totalmente horizontal, o sea, no lleva la misma, no es paralela a la superficie de la pendiente, es una fuerza totalmente horizontal, paralela pues a la horizontal esta de acá abajo. El objetivo acá es determinar el trabajo realizado por esa fuerza de empuje para lograr desplazar ese bloque desde la base de la pendiente hasta la parte más alta, cuya altura vertical es de 3,6 metros. Ok. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que actúan sobre cada uno de, sobre ese bloque que tenemos allí. Para ello, pues vamos a dibujar nuestro diagrama de fuerza o diagrama de cuerpo libre. Como este bloque se desplaza y va en contacto con una superficie, bueno, esa superficie ejerce una fuerza sobre el bloque en dirección perpendicular, que es la fuerza normal, es la que estoy señalando aquí. La superficie presenta fricción y la fricción siempre va en contra del movimiento. Como el bloque se desplaza cuesta arriba, la fricción viene cuesta abajo, la que estamos señalando de este lado. Aparte de la fuerza de empuje, que ya les mencioné que es una fuerza totalmente horizontal, pero que va en ese sentido hacia allá. Tenemos el peso, pues el objeto tiene masa, por ende va a tener peso, que ese siempre va hacia abajo. En vídeos anteriores les he dicho, ¿verdad?, que cuando estudian las fuerzas que actúan sobre un objeto que se mueve o que reposa sobre una pendiente, pueden tomar la línea por donde va la normal como si fuese el eje vertical. O sea, esta línea, voy a señalarla, vamos a suponer que es nuestro eje vertical, nuestro eje Y. Y la línea paralela al plano viene siendo nuestro eje horizontal. Si asumimos eso, entonces en nuestro diagrama de cuerpo libre, la normal queda dirigida hacia arriba, fuerza normal. La fricción va hacia la izquierda y es de tipo cinética, porque hay movimiento. El peso, noten, primero, segundo, el peso queda en el tercer cuadrante. W. Si usted quiere utilizar estos 15 grados, recuerde que estos 15 grados vienen siendo el ángulo que está entre el vector peso y la vertical. Pero si usted quiere utilizar el ángulo respecto a la horizontal, bueno, recuerde que del eje Y al eje X hay 90 grados. Entonces, si hasta aquí hay 15, lo que falta para completar 90 es el ángulo entre el peso y el eje X, que serían 75 grados. Cualquiera de los dos ángulos, usted lo puede utilizar. Falta dibujar la fuerza de empuje E. Entonces, analicemos acá y veamos el dibujo. Esta fuerza viene en este sentido. O sea, que esta fuerza va a quedarles en el cuadrante número 4, porque aquí tenemos
nuestro eje X, aquí viene nuestro eje Y, tenemos primero, segundo, tercero, va dirigida hacia el cuarto cuadrante. Pero a la hora de dibujarla acá hay que tener presente lo siguiente. Si esta fuerza es totalmente horizontal, o sea, es paralela a esta horizontal de acá, y tenemos que el peso es vertical, significa que E y W forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos nuestra fuerza E. Y vamos a asumir que de aquí a acá se forman los 90. Para saber el ángulo que forma E con la horizontal o con la vertical, bueno, nuevamente una recta de 90 grados. Si entre ellos dos hay 90 grados, ya usted sabe que desde el vector peso a este eje hay 15, lo que faltan serían 75. Ese sería el ángulo entre el vector E y el eje vertical. Pero si vamos a utilizar el ángulo respecto a la horizontal, bueno, de X a Y hay 90, entonces ¿cuántos faltarían aquí? 15 grados. Muy bien. ¿Qué hay que hacer ahora? Descomponer esos vectores. Recuerden que descomponer es trazar una línea interrumpida desde la punta de la flecha del vector hacia el eje horizontal. De la punta de la flecha del vector hacia el eje horizontal si usted utiliza el ángulo entre el vector y la horizontal. Pero si usted trabaja con el ángulo respecto a la vertical, o sea, trabaja con estos dos, entonces la línea interrumpida la dibujas de la punta de la flecha del vector hacia el eje Y. De la punta de la flecha hacia el eje vertical. Vamos a trabajar con los ángulos respecto a la horizontal. Trazamos nuestra línea interrumpida. Y aquí tenemos un componente Y del peso negativo, va hacia abajo, aquí lo estoy indicando. El componente horizontal del peso será entonces la línea horizontal que va desde el origen del vector hasta donde usted dibujó la línea de descomposición. Ese componente es negativo y todos los X negativos usted debe indicar que van hacia la izquierda. Para el eje, perdón, para el vector E, la fuerza E, tenemos desde la punta de flecha, ¿verdad? Hacia el eje horizontal tenemos un componente vertical negativo. En el cuarto cuadrante Y es negativo. Entonces, debo indicar que ese componente va hacia abajo. El componente horizontal del vector E es la línea horizontal que va desde la punta de la flecha, perdón, desde el origen del vector hasta la línea de descomposición. Ahí está EX. Positivo, los X positivos indican que van hacia la derecha. Y allí tenemos nuestro diagrama de fuerzas o diagrama de cuerpo libre. Entonces, recordemos la fórmula para determinar trabajo. Trabajo es el producto de la fuerza por la distancia, pero no es cualquier fuerza, es aquella fuerza que tiene la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, como queremos el trabajo de la fuerza E, y esta fuerza E se descompone en X y en Y, ¿cuál de las dos tiene la misma dirección que el desplazamiento? Es la pregunta. Bueno, simplemente organicemos nuestro dibujo. Tenemos que cuesta arriba es la dirección del desplazamiento. Y si esta línea, que es paralela a la pendiente, la estamos tomando como nuestro eje X, significa que el desplazamiento va hacia la derecha. Aquí. Esta es la dirección del movimiento. Escribo V pues porque es con velocidad constante, pero es para indicar hacia dónde va el movimiento. Entonces, ¿cuál de estos dos componentes tiene la dirección del desplazamiento? EX en este caso. Así que para determinar nuestro trabajo,
será el componente X de la fuerza E por la distancia. Es decir, E por coseno del ángulo que forma E, que serían 15 grados, por la distancia. Así vamos a determinar el trabajo. Veamos. La fuerza E no la conocemos. No hay problema con el ángulo. La distancia que recorre, que sería lo que vale la hipotenusa de ese triángulo que ven allí, tampoco la conocemos. Así que tenemos una ecuación con dos incógnitas. A partir de esta fórmula, por lo menos aún no podemos encontrar nuestro trabajo. Por ejemplo, para la distancia, vean, enfóquense en este triángulo que he dibujado, que es el mismo que está acá. Tenemos que esto vale 15 grados. El lado opuesto de este ángulo, que es la altura vertical de la pendiente, son los 3,6 metros. Y la hipotenusa de ese triángulo es la distancia que recorrería esa masa con ayuda de esa fuerza E. ¿Cómo podemos determinar esa distancia? Bueno, con las funciones trigonométricas. Recuerden, coseno del ángulo es lado adyacente entre hipotenusa. Seno del ángulo es lado opuesto entre hipotenusa y tangente del ángulo es lado opuesto sobre el lado adyacente. En este caso, el que nos funcionaría sería seno del ángulo. Tenemos esto. Seno, en este caso de los 15 grados, es lado opuesto, 3,6 metros, entre la hipotenusa, que es nuestra distancia. Si despejamos esta D, pasa para allá multiplicando, y el seno de 15 que queda multiplicando, entonces pasa dividiendo. Así que el trabajo de la fuerza esa de empuje es E por el coseno de 15 por 3,6 metros entre el seno de 15. Seguimos teniendo más de una incógnita. Para poder encontrar el trabajo necesito la fuerza E. Ya esta fuerza E, para poder determinarla, te va a tocar aplicar las reglas o las leyes de Newton. En este caso, la primera ley. ¿Por qué la primera? Porque me están diciendo que ese movimiento es con velocidad constante. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, vamos a determinar cuánto vale esa fuerza E. Vamos a comenzar con la suma de las fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque el movimiento en la horizontal, acuérdense que este es nuestro eje X, ¿no? Es con velocidad constante. Entonces, les recuerdo la definición de la primera ley. Todo objeto que se mueva con velocidad constante o que permanezca en estado de reposo, la sumatoria de las fuerzas que actúa sobre él es igual a 0. Así que tenemos EX hacia la derecha es positivo, WX y la fricción que van hacia la izquierda, estos son negativos. Así que tenemos EX menos componente X del peso menos la fricción es igual a 0. Como queremos saber cuánto vale E, bueno, vamos a definir cada uno de esos componentes. Sería EX viene siendo E por coseno de 15 grados menos W es el peso es mg, es un componente X por el coseno, el ángulo para el peso es 75 grados, menos la fricción, no la conocemos, no nos las da el enunciado del problema, los datos son estos que ven aquí, pero la fricción es coeficiente por fuerza normal. Coeficiente y fuerza normal. Todo eso es igual a 0. Muy bien. Veamos la ecuación que hemos encontrado. E es lo que queremos saber. La masa la conocemos, 35 kilogramos.
G es la aceleración de la gravedad. El coeficiente lo conocemos, 0,20. Pero la fuerza normal no la tenemos. Entonces, significa que tengo una ecuación de primer grado con dos incógnitas. Todavía no la puedo resolver. No importa si yo despejo E, todavía no voy a poder encontrar la respuesta. Así que eso me indica que mejor me voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, a ver qué encontramos y que me sirva acá. Para poder determinar E, necesito conocer la normal, que es la otra incógnita. Esa la vamos a determinar en la sumatoria de fuerzas en Y. Seguimos acá. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y por qué igual a 0 en Y? No porque el movimiento es con velocidad constante, sino porque en Y no hay movimiento. Por eso igualamos a 0. Bien, tenemos, veamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Fuerzas verticales tenemos normal, el componente vertical de la fuerza E y el componente vertical del peso. Esos tres. Sería normal menos componente vertical de la fuerza de empuje menos el componente vertical del peso es igual a 0. Como queremos saber cuál es la fuerza normal, bueno, vamos a despejarla. Fuerza normal es, estos dos están restando de este lado, los pasamos para este lado y quedan sumando, pero ya los voy a definir. Sería E seno de 15 grados más WY sería MG seno de 75 grados. Les recuerdo que estoy trabajando los ángulos respecto a la horizontal. Bien. Aquí sigo teniendo una ecuación con dos incógnitas. No puedo conocer cuánto es la normal porque no conozco cuánto vale E. Pero ¿qué vamos a hacer? Por sustitución. Esta ecuación la sustituimos en esta de acá para que nos quede en función de una sola incógnita. O sea, donde tenemos fuerza normal, lo voy a reemplazar por esto que encontramos acá. Voy a continuar aquí. De aquí sería E coseno de 15 menos mg coseno de 75. Ya hemos escrito estos dos términos. Viene el de acá, menos el coeficiente de fricción por la normal, que es esto que está aquí. Y dice que todo eso es igual a 0. ¿Ok? Si analizamos nuestra ecuación, que es un poquito más larga, nada más tiene una incógnita. Es la fuerza E de empuje. Entonces, vamos a agrupar términos semejantes para al final despejar. Sería, continuamos aquí. E coseno de 15 menos mg coseno de 75 menos el coeficiente por cada uno de los términos que está acá adentro. Sería esto por este término y esto por este término. Menos por más es menos. Y sería coeficiente por esto de aquí. Coeficiente E seno de 15. Menos por más, menos. Ahora es coeficiente mg seno de 75 igual a 0. Ahora, ok, agrupamos términos semejantes. El primer término y el tercero son semejantes. Tienen la incógnita que es la E, que es la que queremos. Vamos a dejarlo del lado izquierdo de la ecuación. Y lo que no tiene el factor que queremos despejar lo pasamos para el otro lado, que en tal caso será el segundo y el cuarto término. Y voy a factorizar por E inmediatamente. E sería este término entre E
Se cancela la E y queda coseno de 15 grados. Menos este término entre E, se cancela E y queda coeficiente y seno de 15. Igual, estos dos términos que están restando de este lado pasan para este sumando. Y de este lado voy a factorizar por mg, que es el factor común en ambos. mg. Vamos a factorizar inmediatamente. Esto entre mg quedaría coseno de 75. Y positivo, vuelvo y repito, pues ambos pasan positivos, de este lado están negativos. Este término entre mg quedaría coeficiente seno de 75. Ahora despejamos E. Todo esto está multiplicando la E, pasa para el otro lado dividiendo lo que está de acá. Nuestra E, que es la magnitud de esa fuerza con que se está empujando ese bloque cuesta arriba de esa pendiente, es arriba tenemos mg por coseno de 75 más coeficiente seno de 75. Y dividiendo pasa esto de acá. Coseno de 15 menos coeficiente seno de 15. Podemos ir reemplazando resultados a ver qué respuesta determinamos. Esa respuesta, sustituyendo valores, ¿no? Miren lo que aparece, 169,595, ¿verdad? Hay varios numeritos más. Si nos ponemos a trabajar en base a las reglas de las cifras significativas, eso hay que aplicarlo. Nos fijamos en los datos. La masa, 35 kilogramos, tiene dos cifras significativas. Los ángulos, dos cifras significativas. El coeficiente es adimensional, tiene infinitas cifras, así que en este caso la respuesta la debemos dar con dos dígitos significativos. Ese numerito que está allí, cualquiera lo ve y lo redondea a 170 newton, y estaría bien redondeado. Pero en este caso, como queremos dos cifras significativas, esa cantidad tendrías que escribirla en notación científica para dar tu respuesta con dos dígitos significativos. Y la respuesta sería 1,7 por 10 a la 2 newton. Esto sería la magnitud de la fuerza E. Ok, ahora, ya que conocemos cuál es la fuerza E, entonces la sustituimos en esta ecuación de aquí y vamos a determinar cuál es nuestro trabajo. Y nos aparece esto. 2.278,575, ¿verdad? Y otro par de números más. En este caso, queremos dos dígitos significativos. Esta respuesta, para poder escribirla con dos cifras significativas, primero debes escribir la notación científica antes de redondear. Bien escrita y redondeada, la respuesta de ese trabajo es 2,3 por 10 a la 3 y joules, que es la unidad para trabajo en este caso. Ok, para que amplíes este problema, puedes calcular, y eso de repente les
pónganselo de tarea. Puedes calcular el trabajo que realizan las otras fuerzas. Recordemos nuestras fuerzas de este lado, acá. Realizan trabajo aquellas fuerzas que que tienen la misma dirección que el desplazamiento. ¿Quiénes son esas fuerzas? Fricción y el componente X del peso, además del componente X de la fuerza de empuje. Esas tres realizan trabajo. La normal, el componente Y de la fuerza de empuje y el componente vertical del peso no realizan trabajo porque son verticales y en este caso el desplazamiento lo estamos tomando horizontal. Así que el trabajo de esas es cero. Pero puedes calcular el trabajo que realizan la fricción y el componente X del peso. Y la suma, cuando ya tengas esos dos trabajos, más el trabajo de la fuerza de empuje, la suma de esos tres trabajos te va a dar el trabajo resultante. Espero que les haya gustado el caso del día de hoy y que les funcione para realimentar, ¿verdad?, el concepto de trabajo realizado por una fuerza constante. Que pasen un excelente día.